Bienvenidos a Aprendiendo Juntos, un ministerio de enseñanza de la palabra de Dios. Esta transmisión es gracias al patrocinio de quienes están uniéndose para que podamos bendecir a muchos. Gracias por ayudarnos a extender el Evangelio. Darles la bienvenida entonces a cada uno de ustedes que se encuentra hoy. Y seguimos estudiando las 7 cartas dirigidas a 7 iglesias que el Señor Jesucristo, ya glorificado y desde el cielo, le dicta en una visión al apóstol Juan cuando éste se encontraba exiliado en la isla de Patmos. Apocalipsis significa correr el velo, correr la cortina. Y lo que está haciendo el Espíritu Santo con este libro es corrernos las cortinas del futuro para percibir, para ver, para saber cómo va a acabar este mundo. Y no solamente esto debe ser por curiosidad o para aumentar nuestro intelecto, sino para que nosotros comparemos estas radiografías con lo que estamos viviendo en el mundo actualmente. Y como iglesia, levantarnos y alzar la voz, porque nosotros estamos viviendo en un tiempo bien complicado. Estamos viviendo en el mundo y como iglesia debemos levantar y alzar la voz. Somos la sal y la luz de la tierra. Y si nosotros no hablamos para gritar la opinión de Dios al mundo, estamos siendo cómplices de todo esto que está sucediendo en el mundo. ¿Por qué les digo esto? Porque es que yo veo que sí, que nos interesamos mucho en saber y en saber, pero mi propósito, el propósito de este ministerio no es solamente que ustedes tengan información y que sepan mucho. El propósito de este ministerio es que lo que usted aprende lo aplique y aparte de que lo aplique, lo lleve. Usted es la voz de Dios. Este mensaje no puede quedar allí, sino que debe reargüirlo a usted y al mismo tiempo usted tener herramientas para que usted sea la voz, la opinión de Dios a través de sus labios. Hoy nos toca la desastrosa y vergonzosa iglesia de Sardis. Sardis fue una de las ciudades más bellas y ricas en yacimientos de oro, me dice la historia. Fue capital del reino de Lidia y con una ubicación estratégica que militarmente era considerada la más porque estaba arriba en una colina. Y fue muy apetecida precisamente por esa ubicación por grandes imperios. Estaba edificada sobre el alto de un monte. Por esa ubicación privilegiada, solo se podía entrar a la ciudad por una sola entrada. Por lo tanto, se necesitaba vigilar y guardar la ciudad solamente desde un punto, porque por una sola puerta se podía acceder a la ciudad. Pero en 2 ocasiones, resulta que la historia nos dice que en 2 ocasiones, en la historia de esa ciudad fueron invadidos por los enemigos, porque la guardia que vigilaba un solo punto quedó dormida. Y resulta que la lograron conquistar de la misma manera 2 veces. En el año 549 a.C., los soldados medo-persas del rey Ciro entraron a la ciudad porque la guardia se había quedado dormida. Y luego, en el año 218 después de Cristo, Antíoco el Grande, bajo el liderazgo de Alejandro Magno, capturó también la ciudad de la misma manera, por descuido de los centinelas. Y esta información es bien importante, porque ustedes ahora van a ver en el desarrollo del mensaje cómo Dios utiliza esto para llevarles el mensaje. Si usted no conoce esto de que ellos fueron conquistados en 2 oportunidades porque la guardia se quedó dormida, usted quizás no le da tanta importancia al mensaje que Dios les está mandando. Sardis fue capturada en ambas ocasiones porque habían llegado a ser los guardias despreocupados, negligentes. Por eso el Señor, en el mensaje que vamos a leer,
le dice a la iglesia, sé vigilante, despierta, precisamente por esas historias. Y con vergüenza, ellos debieron reconocer que en 2 ocasiones en la historia de la ciudad se los encontró adormilados y desprevenidos. Así que el Señor Jesucristo le manda aviso a la iglesia de esa ciudad: no se os ocurra quedarse otra vez dormidos, porque esta historia era muy clara y conocida en Sardis, que habían sido conquistados por negligentes, por despreocupados, por creer que, bueno, sí, aquí no va a pasarnos nada. Y el mensaje que les da entonces Jesucristo, bajo este ambiente, el Señor les manda ese mensaje que les da directo a la yugular con todo lo que les va a decir. Sin más preámbulos, vamos a leer Sardis, la iglesia muerta, que dice el Señor. Y está en el capítulo 3 y voy a empezar a leer desde el 1 hasta el 8. Voy a trabajar la Reina Valera Gómez. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Claro y conciso. Sé vigilante. Por despreocupados les ha pasado todo lo que les ha pasado, y parece ser que por despreocupados también van a perder algo bien importante. Y por eso Dios les manda esta advertencia. El verso 1. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis. O sea, lo mismo que a todas las iglesias, Dios le manda este mensaje al pastor. Escríbele al pastor de la iglesia de Sardis. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Tienes nombre. O sea, Dios está diciendo, tú tienes nombre, tú tienes fama, reputación. Esa fama que tú tienes es falsa. Iglesia de Sardis, tú crees que eres, pero tú no eres. O sea, vamos a trasladarlo a los cristianos. Tú tienes nombre de cristiano, pero tú no eres cristiano. Nombre, fama, tú crees que eres cristiano, pero cuando yo te voy a mirar realmente y yo voy a mirar cómo eres tú en tu vida, yo me doy cuenta que lo que tienes es una religión. Tengo una reputación, un nombre, o sea, tienes la reputación de ser cristiano, pero lamento decirte que no lo eres. Eso es lo que casi que les está diciendo Dios. Tú no eres lo que estás pregonando. Jesucristo ya glorificado le dice a Juan: mira, escríbele al pastor de Sardis. Se la envío yo, el que posee los 7 espíritus de Dios, el que tiene las 7 estrellas. Y los 7 espíritus de Dios lo podemos mirar en Isaías. Váyanse a Isaías 11, del 1 al 2. Ahí aparece, me habla de 7 manifestaciones del Espíritu, y la única persona que ha tenido esas 7 manifestaciones espirituales es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y dice que sobre él reposará el Espíritu de Jehová, el Espíritu de sabiduría,
el espíritu de inteligencia, el espíritu de consejos, el espíritu de poder, el espíritu de conocimiento y el espíritu de temor de Jehová. Ahí están las 7 manifestaciones espirituales. Y Jesucristo poseía la plenitud del Espíritu Santo. Y es Él el que está mandando este mensaje a la iglesia de Sardis. Y hace una terrible acusación contra la iglesia de Sardis, que es: tienes fama de estar viva, pero de hecho tú estás muerta. Imagínense cuando el pastor de Sardis recibe la carta. Acuérdense que esto es como un correo electrónico hoy en día con copia a todos los demás. Ya habían hecho el oso los anteriores pastores que leímos. Pero qué horrible que te toque a ti abrir tu mensaje, un mensaje que está hablando sobre ti y que te salgan con tremenda novedad. Tienes fama, tienes una reputación de ser viva, pero tú eres muerta. El Nuevo Testamento, quiero que lo tengan claro, el Nuevo Testamento compara la palabra muerte con separación de Dios, ustedes lo saben, con muerte espiritual. Y todas esas cosas están conectadas con el pecado. El pecado trae muerte espiritual, el pecado hizo que nos separáramos de Dios. Entonces, podríamos deducir que la iglesia de Sardis está agonizando, está a punto de morir. ¿Por qué? Por el pecado. Sardis no tenía problemas de herejía, no estaba siendo objeto de ningún ataque, ni por parte de los paganos, ni de los judíos, como vimos con la otra iglesia. Es una iglesia que está cómoda. Cuando una iglesia es tolerada, está tranquila, desafortunadamente provoca que los cristianos se relajen. ¿Y qué sucede cuando uno se relaja? Que no está haciendo estorbo para nadie. Y empieza uno a predicar un mensaje de seamos felices y no ofendamos a nadie. Pero como estamos bien, esa es la radiografía de Sardis. Seamos felices, no ofendamos a los de al lado. O sea, ellos estaban tan cercanos a la muerte, tan llenos de pecado, que ni valía la pena atacarlas. O sea, ni siquiera Satanás ya eran de ellos. Ya ni la miro. Ellos mismos ahí están, que yo ni para qué la ataco. Está cómoda, está relajada. Porque miren, cuando una iglesia está llena de vida, siempre estará bajo ataque del enemigo. Esto está claro. Una iglesia que proclama el evangelio auténtico, siempre se le levanta oposición a su alrededor. ¿Qué sucede en una iglesia muerta? No hay madurez. Las personas se dedican a practicar una religión. La vida de las personas no cambia. ¿A qué me refiero con todo esto? Llegan los días que tengan que ser establecidos del culto, van, se sientan en la iglesia y salen pensando que, bueno, que su relación con Dios está súper bien. Por eso Jesucristo les dice lo siguiente, verso 2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Este fue el diagnóstico. Tus obras no son perfectas delante de mí. Tu fe no es perfecta y te lo estoy advirtiendo, Sardis. Yo te envío esta pequeña cartita personal para que estés alerta y retengas lo que has recibido y lo que has oído. ¿Por qué te estoy diciendo eso? Porque en tu pasada historia, tus antepasados fallaron. Trajeron unas consecuencias muy gravísimas por no velar lo suficiente. Otra vez te estoy alertando, no solamente para que ahora temas la llegada sorpresiva de un enemigo como te ocurrió miles de años atrás, sino para que temas la llegada de mí mismo. Porque no es que yo tarde en cumplir mi promesa, como unos creen, como algunos suponen, sino que yo tengo una gran paciencia con ustedes, Iglesia de Sardis e Iglesia del 2022, porque no quiero que nadie muera, sino que todos se vuelvan a Dios. Pero yo volveré, eso está claro, yo voy a volver. Por tal motivo, sé vigilante, sé buena atalaya
y arréglate antes que sea demasiado tarde, porque tú estás agonizando. Eso es lo que está diciendo Dios. Nosotros nos encontramos en unos tiempos bien peligrosos, donde las tinieblas se están haciendo cada vez más y más densas. Y descuidarnos de nuestra salvación no es una opción para un cristiano que está realmente vivo y conectado. Este mensaje es un mensaje para el cristianismo actual. No te vayas a llevar una sorpresa, señor cristiano, iglesia del 2022, no te vayas a llevar una sorpresa como se la llevó Sardis, que lo cogieron desprevenido por andar, ¿qué? Por andar descuidado. Sardis estuvo descuidado y 2 veces la conquistaron. Y Dios le dice, la tercera voy a llegar soy yo. ¿Y qué vas a hacer entonces cuando yo llegue? Por andar descuidado, por andar como que ahí, ni frío, ni caliente, ni nada, no fuiste nada. Verso 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. O sea, reconoce, querida Sardis, que has preferido muchas otras cosas a realmente ajustarte con lo que escrito está. Reconoce, pastor de iglesias como Sardis, que has preferido predicar cualquier cosa a predicar la verdadera palabra de Dios, que es que la gente ponga sus ojos en la eternidad. Y Dios, muy sarcástico, utiliza esta frase muy famosa en Sardis. Si no velas, mi querido Sardi, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás ni a qué hora vine. Exactamente igual como te pasó con los medopersas y como te pasó con los griegos, que te conquistaron y te llevaron a esclavitud. Yo voy a llegar y los que tienen buenas vestiduras se van conmigo, pero habrán unos que se creerán cristianos y se van a quedar. Y entonces los conquistará el diablo. Es un mensaje bien tenaz que yo espero que ustedes hoy le den la profundidad que esta iglesia tiene. Yo escuché el tema de la eternidad una vez con el reverendo Luis Bernardo, que vino aquí a Suiza, y él habló. Yo nunca en mi vida había escuchado nada que el rapto, que yo no sé, que yo no escuché eso en la iglesia. Y la primera vez que lo escuché fue aquí en Suiza. Cuando yo escuché, porque él hablaba todos los eventos, cuando yo escuché la primera vez el tema del rapto de la iglesia, qué sucede, las 2 muertes, la primera y la segunda, cuál es el futuro del cristiano, cuál es el futuro del no cristiano, inmediatamente eso hizo que yo despertara de mi letargo como los de Sardis. Pero ese día entendí que hay una vida, que esta no es la vida, que hay otra que es la importante. Y es lo mismo que nosotros tenemos que entender hoy. Los cristianos en general y muchos pastores han apartado sus expectativas del regreso de Jesucristo. No hablan del tema en sus iglesias, no hablan del final de los tiempos. Pero Dios nos está advirtiendo con esta iglesia. Esta es una palabra de advertencia para esta iglesia, pero también para nosotros. Que vendrá un arrebatamiento, o como se llama el rapto. No sabrás ni a qué hora vendré sobre ti. No sabes la fecha, no sabes la hora, no sabes cuándo, pero Jesucristo va a venir. Y ojalá, él dice, velen. Estar alerta significa velar, estar atento, vigilante. La razón por que Dios está dando este aviso es que la iglesia tiene que estar constantemente alerta, esperando su venida, aguardando la bendita esperanza. El día que usted pierda la emoción por la bendita esperanza, se le pasa a los días que le está pasando a esta iglesia. Verso 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. En Sardis todavía quedan unos pocos. Debería decir, hay muchos, no, unos pocos, unos granitos allí
unos pocos que son verdaderos creyentes. O sea, la Biblia se encarga de decir, es un pequeño remanente, son poquitos. Tienes unas pocas personas en Sardis, unas pocas que no han manchado sus vestiduras, que no se han manchado con el mundo. Hay un remanente que no están participando de la contaminación del mundo, que estuvieron velando, que no se perdieron la pureza, que nunca la perdieron, que no han apostatado, que no se han perdido, que todavía tienen sus ojos puestos en Cristo. Mire la promesa que les da a esos pocos que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo. La promesa es vivir conmigo para siempre en un lugar perfecto. Ese es el futuro para estos poquitos. Y no solamente vivirán conmigo en un lugar perfecto, sino que andarán con vestiduras blancas, porque son dignas. En otras palabras, sin nada que esconder. Qué espectáculo de futuro nos espera. Porque ahora uno vive de máscara en máscaras. Acuérdense que cuando Adán cayó, lo primero que hizo Dios fue vestirlo. O sea, Génesis 3, la caída del hombre. Verso 8, se los voy a leer. Dice la palabra, es más, desde el 7 voy a empezar a leer. Y entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieres? Vergüenza, vestiduras sucias. Y eso es lo que está haciendo Dios. Ropas blancas. ¿Qué significa ropas blancas? Sacerdocio, no pecado, dignidad. Yo voy a tapar tu vergüenza. O sea, vas a andar conmigo para siempre en un lugar hermoso, sin pena, porque no vas a tener pecado, no vas a tener ningún mal recuerdo. La ropa blanca puede que represente, ¿sí?, los que vamos para el banquete de Dios. Esto es lo que Dios nos está ofreciendo a esos poquitos, a ese remanente que hay en cada iglesia. Vamos a ser reyes y sacerdotes, y cualquier cosa que pudiera afectar nuestra relación con Dios va a ser total y completamente cubierta, porque Cristo nos limpió y luego con su propia vida nos tapó y cubrió todas nuestras faltas para siempre. Verso 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Qué está diciendo Dios? Sencillamente que algunos en Sardis serían salvos, pero también que habría algunos de los cuales Jesucristo dijo que su nombre serán borrados del libro de la vida. Y ahora viene la pregunta del $1.000.000. ¿Pero la salvación se pierde? Pero yo he aprendido que la salvación no se pierde, pero Apocalipsis me está diciendo que si yo no ando vigilante y el Señor llega, yo me puedo quedar a pesar de haberlo confesado. Yo seré borrado del libro de la vida. Eso es lo que estoy entendiendo de este verso, o sea que la salvación sí se pierde. Este es un tema para grandes polémicas, al igual que si la mujer predica, ese es un tema, mejor dicho, de nunca acabar. Lo explico muy sencillamente. Si me equivoco, el Señor sabe que no lo hice por sacar aquí doctrinas mentirosas, pero es lo que la Biblia me muestra desde Génesis a Apocalipsis, que Dios dijo que sencillamente que nuestra salvación depende de confesarlo a Él. Porque está claro que no es por obras para que nadie se gloríe.
Pero entonces, ¿qué quiere decir Apocalipsis? ¿Cómo así? Que va a borrar mi nombre del libro de la vida. Miren, aún en Sardis habían personas salvas, pero habían otras que creían que eran salvas, pero cuando Jesucristo llegue, si ellos no estaban vigilantes, se iban a quedar y les iba a borrar del libro de la vida. Vámonos a Salmos 69, 27 para ver si me pueden entender. Yo creo que sí. Este es el rey David en un salmo pidiendo venganza. Y miren lo que dice el verso 27 y 28. Pon maldad sobre su maldad y no entren en tu justicia. O sea, él está pidiendo que no sean salvos, en otras palabras. Sean raídos del libro de los vivientes. Creo que cuando nacemos, todos los seres humanos se nos escribe en el libro de la vida. Pero cuando no aceptamos el regalo de salvación, se nos borra del libro de la vida. Los que han confesado a Dios han podido ser perdonados y limpiados por el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Y después de esa conversión a Dios, esos son salvos por gracia de Dios. Pero si usted no acepta el regalo, si usted no se arrepiente, sencillo, si no quiere ir al cielo, pues esta es la manera de que tu nombre se borre. Hay que nacer de nuevo, porque eso no es solamente que yo acepto a Jesús y vivo como quiero, porque los de Sardis habían aceptado a Jesucristo, ¿lo están viendo? Pero no estaban viviendo de acuerdo a lo que es ser cristiano y se quedaron. Porque no puede ser que yo soy cristiano, que yo acepté a Jesucristo, pero sigo en las mismas. No se nota un cambio, no hay arrepentimiento. Por eso Dios pide aquí, arrepiéntete. Pero esto no es yo soy anexado a la familia de Dios y vivo como del reino de Satanás. Porque como los de Sardis, tú crees que estás vivo, pero estás muerto. Y luego dice que confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Llegará un día del tribunal de Cristo, ustedes lo saben. Y en el tribunal de Cristo, ahí vamos a estar solo los que hemos aceptado a Jesucristo. El resto no. El resto se va para el final del milenio. Se van al juicio eterno. Nosotros nos vamos con el arrebatamiento de la iglesia, donde también los que están con Cristo, los que murieron en Cristo van a resucitar. En ese tribunal de Cristo dice muy claramente, voy a confesar sus nombres delante de mi Padre y de los ángeles. Y el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así termina la carta como terminan todas las demás. Recalcar que el Señor se refiere aquí al que tiene oídos que oiga, o sea, la audición de una persona que ya lo ha aceptado como Salvador personal, que ha sido limpiado por la sangre de Él y por lo tanto tiene un oído afinado y necesita oír la voz del Espíritu para saber qué enseña. ¿Y cómo sé eso? A través de la palabra de Dios. Esta iglesia no comprendió el significado de la palabra arrepentimiento. Esta iglesia es una de las tantas que se van a sorprender cuando llegue el día. Y van a decir, pero Señor, Señor. Y Dios le va a decir, no te conozco. Qué tenaz. Eso debe ser, eso nos debe erizar la piel. Qué tenaz que ese día llegue y que nosotros por estar despabilados, amando más las cosas del mundo y podamos perder el que se confiese nuestros nombres delante de Dios y delante de sus ángeles. Mucho cuidado. Ojo lo que el Espíritu nos dice hoy. El que es cristiano, muéstrese como tal y empiece a madurar en la palabra de Dios. Cuando uno es bebito se le aceptan muchas cosas porque uno está tomando leche y duerme, leche y duerme. Pero uno va creciendo y a medida que el niño va creciendo va mostrando otras cosas. Ya dejemos de ser los niños espirituales, que llegó el momento de comprometernos realmente con la palabra de Dios, entender las escrituras, empezar a caminar de acuerdo
a lo que Cristo dice y cuidar mi salvación con temor y con temblor. Ese es el mensaje de esta pavorosa iglesia. Una iglesia que los encontraron distraídos en las cosas vanas del mundo. Una cosa es lo que yo creo de mí, otra cosa es lo que Dios dice a través de estas escrituras. Mire lo que le va a pasar a la gente de Sardis. Vámonos todos a Apocalipsis 14. Va a venir un día en que la bestia va a aparecer en este mundo y él va a querer marcar a uno. Y en ese día ya no hay forma de arrepentirse. O sea, ya no hay forma. Si usted se queda aquí en esta tierra, Señor, si esté uno de los de Sardis y se queda, la única manera de que usted se vaya donde nosotros, y eso después de las bodas, porque usted va a llegar atrasado, es que le van a hacer de todo, lo van a degollar, le van a volver es nada. Porque la Biblia dice que aquel que no acepte la marca no puede comprar ni vender y le van a torturar. No espere eso. No hay chance después de la marca. Después que usted lo marque, usted ya no va a poder, ya no va a tener voluntad de decir yo acepto a Cristo. Eso va a ser antes de la marca. De hecho, los que van a morir son los que no se dejaron marcar. Si ustedes conocen el libro de Apocalipsis. Vámonos. Voy a leerles solamente 2 escrituras porque ya me pasé de tiempo. Apocalipsis 19. Y voy a leerles del 7 al 8. Mire lo que dice. Esta es la condenación de la gran ramera de la Babilonia. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir al abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo, se asombrarán viendo la bestia que era y que no es. Ese va a ser su compañero por siempre y para siempre. Satanás y sus ángeles. Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Miren, esta es la escritura más importante de la Biblia. El que no se halle inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. ¿A quiénes? A los que estaban muertos. Aquí están los de la iglesia de Sardis. En Apocalipsis 20:15 llegaron los de la iglesia de Sardis, aquellos que no estaban inscritos en el libro de la vida. A los creyentes nunca se les llama muertos. Los muertos son aquellos sin recibir a Jesucristo. Lo que está en juego es demasiado grande para que usted lo ponga en riesgo por andar viviendo no como la Biblia dice, sino como usted cree. Ojo, creyentes que se parecen a los de Sardis, a despertar. Amén. Esperamos que hayas sido bendecido con esta enseñanza y te invitamos a que te suscribas. Bendiciones.